Dejo todos mis cargos, dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. Seguiré comprometido con mi país, pero yo no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir en nuestra fuerza política. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through. En las elecciones a la Comunidad de Madrid celebradas en mayo de 2021, Pablo Iglesias tomó una decisión estratégica al postularse como candidato para la presidencia de la Comunidad de Madrid. Este movimiento fue significativo, ya que implicaba un cambio desde su posición en el ámbito nacional al ámbito regional. Para vencer a la derecha y a la ultraderecha, el líder de Unidas Podemos buscó una jugada histórica, un seísmo político como los que provocó cuando se quedó cerca de sorpasar al PSOE en el Congreso en 2016 o cuando entró a formar parte del primer ejecutivo de coalición de la historia reciente en España. Su estrategia estaba clara: movilización, movilización y movilización para que hablara la mayoría de la Comunidad de Madrid. Una de las campañas más emocionantes que ha protagonizado, la que le dejó 2 cartas con balas y amenazas de muerte dirigidas a él y a su familia, por parte de la extrema derecha. Pero veamos cómo se produjo este suceso, que sin duda marcó el destino de la formación morada. Ante el avance de la derecha y la extrema derecha por un lado, y la amenaza por otro del partido Más Madrid, dirigido por Íñigo Errejón, y con la posibilidad de perder esa mayoría de izquierdas en la Asamblea de Madrid, Pablo Iglesias puso su figura para al menos asegurar incluso superar al PP y el partido ultraderechista de Vox. Pero hagamos un paréntesis y veamos cómo se produjo en parte esa pérdida electoral de votos por parte de izquierda. En el año 2015 Manuela Carmena es la propuesta por Podemos para la candidatura para la alcaldía de la ciudad madrileña. Esta candidatura fue organizada por todos los sectores de la izquierda, contando con numerosas plataformas y movimientos sociales. Un consenso histórico que llevó a desbancar a los 20 años de gobierno del Partido Popular. ¿Pero qué pasó en esos 4 años? Manuela Carmena, una jurista y jueza retirada, llevó a cabo diversas iniciativas y políticas durante su mandato, centradas en la transparencia, la participación ciudadana y el enfoque social. Su periodo como alcaldesa se extenderá hasta junio de 2019, cuando se celebrarán nuevas elecciones municipales en España. Sin duda la nota discordante fue ese pacto en secreto entre Manuela y Errejón, cometiendo un error contra quienes la llevaron precisamente a dicha alcaldía. Este acto de traición política detonó todas las alarmas también dentro de la formación morada. De hecho, este acto años después, la propia Manuela pidió perdón por esa jugada política, cosa que Errejón a día de hoy nunca se ha pronunciado al respecto. A pesar de la mejoría de los resultados electorales de Unidas Podemos en Madrid, con Pablo Iglesias sacando 3 escaños más, Pablo dejaba la política esa misma noche no solo por los resultados electorales, de no sobrepasar a la derecha, sino también por el acaso de los últimos años por parte de la prensa, noticias falsas fabricadas por una organización política como el PP, declarado según sentencia judicial como organización criminal y con numerosos casos de corrupción. Por otro lado, la continua presión por parte de la extrema derecha, en los alrededores de su casa, jamás visto en la historia de la democracia, y con un ministro del PSOE como Marlaska, que apenas hizo mucho para disolver ese acoso diario, llevó al líder de Podemos de dejar la política española, dejando así un vacío en el terreno intelectual dentro del espectro político muy significativo. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring.
yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots. Al mismo tiempo que Pablo abandonaba la política, nombraba a su vez a Yolanda Díaz, entendiendo que dicho cambio en la sucesión tenía que predominar la imagen de una mujer. En este caso Ayouni Belarra toma el mando de la Secretaría General de Podemos, en un tiempo y forma que quizás no le pertenecía aún, pero que sin duda ha tenido un papel muy honorable en este tiempo. Yolanda Díaz, experta abogada laboralista, tuvo un protagonismo crucial en ciertas acciones políticas de la formación morada, como por ejemplo llevar las negociaciones como ministra de Trabajo, entre sindicatos y empresarios, para abordar la subida salarial propuesta por Unidas Podemos, como también la de afrontar la reforma laboral que se produjo finalmente en el 2022. El propio Pablo fue quien vio en Yolanda y en sus capacidades sobre todo negociadoras, la llave para su salida, y de renovar la imagen de Unidas Podemos, teniendo en cuenta el gran cambio que significaba dicho nombramiento. Pero como todo en política, los intereses, las estrategias mal planteadas, y las aspiraciones personales dejaron un camino muy turbio para la formación morada, pero veamos los pasos que se dieron. Creemos que la elección de Yolanda Díaz fue un error en las formas, no quitando las razones y los motivos de Pablo en su momento, y tampoco visto desde una perspectiva actual y mirando hacia atrás. Fue una serie de errores consecutivos. Primero, que Pablo propusiera a una persona sin tener la aprobación de la militancia. Segundo, que Yolanda aceptara el cargo y en consecuencia que posteriormente se mantuviera al margen de la formación morada. Tercer error, la famosa reunión en Valencia, donde no invitara a sus compañeras, Irene Montero e Ayouni Belarra. Cuarto error, vetar a Irene a no formar parte de las listas en las elecciones pasadas, como al igual es un error, no entregar las portavocías a los dos partidos más importantes dentro de la coalición de Sumar, como Podemos e Izquierda Unida. En definitiva, Yolanda hasta la actualidad ha cometido demasiados feos a sus supuestos socios o socias dentro de esa coalición. Pero echemos un vistazo ligeramente a cómo se fue orquestando todo. Nada más dejar el escenario político Pablo Iglesias, comienza una guerra dentro de la izquierda en general. Y sí, tenemos la obligación de decirlo. Pablo también tenía sus enemigos dentro de la propia izquierda. Parte de esa izquierda que había dejado de creer en lo que representaba la formación morada, otra parte desgasta por los años de luchas internas, y otra parte de la izquierda más clásica ideológicamente. Sean las razones que sean, desde que Pablo deja la política, los teléfonos empiezan a sonar en diferentes esferas dentro de la izquierda y para algunas personas se les va presentando la oportunidad de acabar a la larga incluso con Podemos. Cosa que desvelaremos más adelante. La salida de Pablo suponía para los intereses de Yolanda la sinfonía perfecta para aglutinar bajo una nueva marca a todas las formaciones que en su día dieron apoyo de una manera u otra a la formación morada. Para Yolanda era la oportunidad perfecta para verse en parte como la salvadora de la izquierda y a su vez liderar una gran coalición con el resto de las formaciones políticas. En parte tenemos que decir que la jugada le salió bien hasta cierto punto. Primero, por las encuestas de valoración como líder y mujer, le daban una nota incluso por encima del propio presidente del gobierno Pedro Sánchez. Esto acompañado de una nueva imagen y un trato más cordial por parte de un sector de la prensa, posicionó a Yolanda como ese revulsivo político para activar a la izquierda nuevamente. Pero ¿desde dónde se orquesta la iniciativa Sumar? Como hemos dicho anteriormente, Pablo Iglesias también tenía sus enemigos en su mismo plano ideológico. Hagamos un poco de historia y vayamos a ese año 2015, donde la formación morada estaba en pleno crecimiento y construcción de su estructura. Podemos en ese año anunció que no iba a presentarse a las elecciones municipales pero sí a las autonómicas. Desde el momento que se formaliza esa decisión, una parte de la estructura de Izquierda Unida, con cierto apoyo de comisiones obreras, nació Ganemos. Esto enfadó bastante a la dirección de Podemos dirigida por Pablo e Íñigo por aquel entonces. Incluso creó muchas dudas entre los votantes que preguntaban si Ganemos era del partido del Coletas. Pero esa disputa siguió en años posteriores, por una parte de la izquierda que miraba con cierto recelo las acciones de la formación morada. De hecho, el encuentro entre el ya desaparecido y maestro Julio Anguita y Pablo Iglesias, trataba de dar la imagen del pasado más reciente y del futuro más prometedor, con la intención de callar a cierto sector de la izquierda, que venía protagonizando acciones con el objetivo de debilitar a la formación morada. Sumar nace precisamente de todo ese sector que durante los años que Podemos estaba en la vanguardia política,
aprovecharon el momento de iniciar un proceso con Yolanda Díaz de unificación de la izquierda. Hasta el punto que, según Llamazares, ex coordinador de Izquierda Unida, en una entrevista en el medio El Independiente, aseguraba entregar las organizaciones autonómicas de Izquierda Unida a Yolanda y ofrecer su maquinaria para vertebrar el proyecto de unidad ante las elecciones anticipadas del próximo 23 de julio. Esto explica en parte una de las piezas por donde nace Sumar. Pero sigamos sumando. Otro factor es el sector que abandonó Podemos y que lidera Íñigo Errejón. De hecho, junto con Izquierda Unida, Más País y con Compromís, se apuntan al proyecto de Sumar, sabiendo que en un espacio corto de tiempo, les supondría ciertas dificultades a Podemos. Todo lo que se fue gestando y negociando esos meses, tenía dos objetivos. Primero, ampliar el espectro político en Sumar para llegar a más votantes, y segundo, acabar con todo lo que tenía que ver con Podemos ya desgastado electoralmente. Pero Yolanda también necesitaba a los votantes de Podemos, y también a sus militantes. Por este motivo mantuvo en cierta medida la cordialidad con la formación morada, dejando todo en el aire pasadas las elecciones. Otra pieza importante que tiene respaldada Yolanda Díaz son los sindicatos mayoritarios como Comisiones Obreras y una parte de la UGT. Y es importante tener a los sindicatos mayoritarios detrás. Lo mismo que Pablo Iglesias no contaba con el total apoyo de los sindicatos, y esto es una verdad que se tenía que decir, Yolanda Díaz sí cuenta con dicho apoyo. Pero en un escenario político totalmente distinto que inició Podemos en su día. En resumidas cuentas, Sumar ha ido dejando de lado a quienes precisamente la puso allí. Pero también creemos que Podemos en este momento actual, y viendo los últimos acontecimientos, necesita respirar, reagruparse, y no perder energías en arremeter contra Sumar. Necesita convencer de nuevo, ampliar sus horizontes, ser la voz de la izquierda no socialdemócrata. Es momento de reencontrarse de nuevo. Porque Sumar creemos que como organización no tiene futuro, precisamente porque no tiene una base militante para hacer primarias, porque es curioso que quieras transformar la política pero no tengas esa base de hacer unas primarias. Pero para construir un frente amplio se necesita lo primero, la capacidad de dialogar y saber ceder. Porque es importante aprender dentro del amplio espectro en la izquierda convivir con personas, organizaciones que no piensen igual, pero sí que mantengan un objetivo claro, por el bien de la ciudadanía. Escuchar a veces a Más Madrid, por poner un ejemplo, propuestas muy conservadoras, pero tenemos que entender que es parte de esa amplia familia que compone la izquierda. Y que en pleno siglo XXI y con un avance de la extrema derecha en Europa, América Latina, se necesita escuchar y saber escuchar. Porque solo así saldrá ganando el pueblo y solo el pueblo. No queremos dejar pasar la ocasión en decir que, una organización política nacida de la impugnación social, nacida de la esperanza de poder cambiar las cosas, se ha encontrado con demasiados muros. El aparato del Estado y su maquinaria, la manipulación de la prensa con policías pagados con dinero público, imputaciones judiciales archivadas que han abierto los telediarios durante 7 años, donde el único objetivo era la destrucción por tierra, mar y aire de la formación morada, y en un sector de la izquierda incapaz de comprender o entender las razones, pero a su vez de criticar, usando el mismo discurso que la derecha española. Con todo esto y con más tuvo que lidiar Podemos en una época desde el análisis político emocionante. Es cierto que cometieron errores, y que cuando se gobierna te das cuenta hasta dónde llega el poder de las élites financieras, las grandes empresas, las instituciones, el juego político parlamentario. Sabemos que nos hemos dejado cosas en estos 4 episodios en el aire. Pero hemos ido a la raíz de los acontecimientos más importantes, que de una manera u otra, han ido marcando el camino de Podemos. Desde su primera asamblea, un tiempo que a miles de personas le emocionó, sus primeras elecciones, donde más de 5 millones de personas votaron, y que luego debido a la manipulación constante fueron desilusionándose. Tengan conciencia crítica siempre y sonreíd, porque si dejamos de hacerlo, los otros ganarán. Gracias familia.